Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con el Tanaj, con la Biblia, otra vez en un paseo, pero esta vez doble. Vine a pasar el fin de semana al desierto del Negev y hoy les voy a relatar sobre el mismo y mañana voy a hacer un relato, un paseo bíblico en buscas del libro del Tanaj, Ayov o Job como ustedes lo conocen. Pero hoy una introducción sobre el desierto del Negev. El Negev ocupa el 60% de todo el terreno de Israel, 60% a pesar de que es desierto. En la parte norte del mismo estaban asentadas las tribus de Yehudá y de Shimón. Negev significa seco, ¿ok? Y en el límite este está hasta hoy la ciudad Arad. En el límite oeste estaba la ciudad Gerar, que era en la que estaban asentados Abraham, Isaac y también Jacob. En el centro del desierto está el desierto Tzim. El desierto Tzim era el límite sur de las tierras que Dios le había prometido a Moshe antes de entrar a Israel. Sobre este lugar, Ben Gurión, cuando retornamos los sionistas después de 2000 años de exilio, dijo de que en este lugar está la cuna de nuestra civilización. A pesar de que se trata de la zona más débil, más peligrosa de toda, es a la vez la gran esperanza para todos nosotros en Israel. Ben Gurión se basó en eso, en el Tanaj y en la historia, y ahora les voy a relatar a qué se refería Ben Gurión cuando dijo todo esto. Empecemos el paseo, les aseguro que les va a gustar. Cuando Abraham fue ordenado caminar hacia la tierra prometida, hacia esta tierra, se dirigió a este preciso lugar. Luego que el hambre lo derribó y lo derivó hacia Egipto, volvió aquí para asentarse otra vez en esta zona, en la zona de Gerar, como les dije antes, al oeste del desierto Negev. Luego de la revolución de Sodoma, volvió al Negev para asentarse entre Kadesh y Shur. También su hijo Isaac eligió vivir aquí en el Negev y aquí conoció a Rivka junto al pozo de agua. El motivo era claro, esta parte de Israel era la menos poblada, igual que en estos días. Y aquí tenían libertad de acción, estaba vacía como ningún otro lugar, incluso de enemigos. Los espías que envió Moshe también eligieron entrar por aquí a su misión para luego subir a Hebrón, y el primer rey canaaneo que encontramos los hijos de Israel cuando llegaban desde el sur vivía aquí en el Negev. Se trataba de Arad, la ciudad que les dije que hoy está al este. En toda la Biblia no se habla de bajar al Negev como decimos hoy. Allí está escrito elevarse al Negev. Tampoco los profetas se conformaron con dejar esta zona así de desértica. Yeshayahu predijo en su época que todo aquí florecerá. Otro profeta, Irmiyahu, dijo que volveremos a comprar estas tierras. La montaña, la llanura y el Negev son las tres partes que heredamos los judíos al oeste del río Jordán, y nos asentamos hasta la época del primer templo. La zona de la costa mediterránea estaba imposible para nosotros. Había riquezas de todo tipo y nadie iba a renunciar a ellas así de fácil. Y nosotros no pudimos combatir y no pudimos conquistarla. Nos conformamos con esta parte de las tierras. Cuando uno analiza este fenómeno desde una perspectiva histórica, también hace 150 años, cuando los judíos del mundo comenzamos a retornar luego de un exilio de 2000 años, toda esta zona era terreno de nadie. Y lo que sí tenía dueño eran pantanos, era zona desértica o era zona destruida que no servía para nada. Eran tierras realmente enfermas. Sin sentimiento o amor a la misma, jamás se podría habitar aquí o desarrollarla, toda esta tierra. Y eso es lo que les faltó a los pocos árabes que vivían aquí, según mi opinión. Los judíos llegamos, compramos tierras enfermas y las transformamos en lo que hoy es el Estado de Israel, una potencia mundial. Pero no quiero desviarme del hilo de la historia. Si dije primer templo, a partir del mismo, 3 de los reyes de la dinastía de David intentaron llegar al extremo sur y hacer de Eilat, en ese momento Elot, un puerto judío en el Mar Rojo.
El primero fue Shlomo, el hijo de David, el segundo fue Yoashfat y el tercero Uziyahu. Quien llegó hasta allí, hasta Eilat, demostró poderío y grandeza. Muchos lo intentaron, pero pocos lograron atravesar este desierto del Negev en su totalidad y sobrevivirlo. Para llegar había que combatir no solo contra las condiciones climáticas y naturales, sino también contra Edom, y el hijo de David, Shlomo, fue el encargado en lograr esa misión, en conseguir la victoria. Pero cuando nos dividimos en dos reinos en épocas de Rehabam, perdimos todo. Luego volvimos a intentarlo por medio, como les dije, de Yoashfat y también de Uziyahu. Uziyahu, rey de Yehudá, fue la persona de toda la Biblia que más conquistó y más desarrolló de todas las personalidades. Formó un ejército fuerte, la primera artillería y además nos brindó uno de los mejores capítulos a los hijos de Israel. Junto con esos brillantes capítulos sucedió en el país un levantamiento espiritual y cultural como nunca lo hubo. Me refiero a la aparición de los profetas Amós, Osha y Yeshayahu, quienes nos dejaron de herencia a los judíos y a toda la humanidad las leyes de justicia, bondad y fraternidad. No es casual que la vida y los hechos de este rey Uziyahu hayan sido escritas por el más grande de todos los profetas, Yeshayahu, honor que no recibió ningún rey de Yehudá o de Israel. Gracias a Uziyahu quedó Eilat en nuestras manos, también bajo los reinados de Yotam y Ahaz. Al caer Israel durante el reinado de Osha ben Elá, escribieron los sabios: en aquel tiempo Rezín, rey de Siria, recobró Eilat para Siria y echó a los judíos de Eilat. Los sirios vinieron a Eilat y habitaron allí hasta el día de hoy. El ejército de Israel, el FDI, se encargó de borrar la última parte de esta oración de las hojas de la historia luego de 2670 años, cuando se reconquistó la ciudad y en Eilat se construyó un puerto judío israelí. Al ocupar la ciudad de Eilat y habitarla, todo el desierto del Negev pasó a ser también nuestro, y por primera vez en la historia, el país de los judíos tiene como límites dos mares, el Mediterráneo al oeste y el Rojo al sur, como nos prometieron en la Torá, en el libro de Éxodo. En realidad, en la Biblia nos prometieron varias versiones de tierra prometida. Una a Abraham, otra más chiquita a su hijo Isaac, otra más chiquita a su nieto Jacob y otra más chiquita aún a Moshe, que incluso la alcanzó a ver toda entera desde un solo punto en el monte Nebo en Jordania. Israel es uno de los pocos países que tiene acceso directo al Océano Atlántico y al Pacífico. El Negev es como el canal de Suez para un tránsito universal, digamos. Es un verdadero puente que conecta la parte este del mundo con la oeste. El Negev además cuenta con el Mar Muerto, rico en minerales y sales como ningún mar del mundo. Las minas del rey Salomón, ¿escucharon hablar? Las riquezas naturales escondidas allí, como el bronce, son una bendición de Dios y están al sur de este desierto. Esta zona fue, como les dije al principio, para Ben Gurión la más importante de todas. Y aquí Ben Gurión decidió vivir luego de ser primer ministro y haber tenido la posibilidad de vivir en la casa más lujosa frente al mar en Herzliya Pituach. Su legado es más que sabido por cualquier israelí. Y decir Negev es un sinónimo de decir Ben Gurión en Israel, quien declaró en su momento lo siguiente, y les leo: en el Negev veremos la capacidad de creatividad y heroicidad de los pioneros de Israel, y ese examen será crítico para el futuro. Si no conquistamos el desierto y lo desarrollamos, Él nos conquistará a nosotros. Los científicos e investigadores deben centrarse aquí en estos terrenos, las riquezas y en cómo aprovechar su energía social, aprovechar las riquezas, aprovechar el viento, aprender a usar el poco agua que hay y aprender de la flora y la fauna, porque si entendemos cómo se vive en el desierto, será más fácil desarrollar lugares con los mejores recursos naturales. El desierto es el problema de la mayoría de la humanidad, de la mayoría de los pueblos de Asia,
África y Oceanía. En el Negev se verá reflejado y será examinado el pueblo judío entero. Y además el país Israel, el Estado de Israel. Porque solo en un esfuerzo conjunto entre un pueblo voluntario y un país que programa y ejecuta, podremos lograr esta meta de hacer florecer el desierto. Este esfuerzo va a decidir el destino del país y nuestro estatus frente a la humanidad entera. Cuánta verdad tenía Ben Gurión al describir todo esto. Shalom amigos, nos volvemos a ver mañana, como les dije, con un relato sobre Ayov, el libro Job y todo lo que lleva adentro. Shalom.